¿Qué es importante a la hora de hacer ventas B2B? En el B2B, en la venta consultiva, tú lo que haces es trabajar, o sea, quien te compra es una empresa y es una venta mucho más técnica. Ojo, que digo técnica no quiere decir que sea difícil de entender, ¿eh? Pero es mucho más técnica, no te estoy intentando convencer porque venga tío, cómprame, que de verdad, que si no te vas a arrepentir. Eso no tienes ningún tipo de criterio. Lo que hace un account executive, extraer información del cliente en B2B para saber cómo jugar con ella a lo largo del proceso de ventas en las diferentes fases para poder hacerte esa venta consultiva y cerrarte, que es diferente. ¿Cuál es el tech stack que maneja tu empresa? Nosotros ahora estamos haciendo todo esto con herramientas como Clay. Somos agnósticos con las herramientas, o sea, en función del cliente y de la necesidad, escogemos unas herramientas u otras. Te recomendamos en base a la necesidad que tienes. En el ejemplo que te he comentado, por ejemplo, yo utilizaría Clay y HubSpot. Creo que Clay es una herramienta que está revolucionando el mercado. ¿Puedes explicar qué es Clay y por qué se diferencia tanto? Es una herramienta precisamente de workflows. Es una herramienta a través de la cual tú puedes de forma autónoma crear esos workflows específicos y conectar tus diferentes herramientas para poder hacer eso. Es como un Zapier de ventas para gente de ventas. Y una persona que quiera aprender Clay se puede literalmente meter en la página, tienen cursos, tienen... Sí, tienen cursos, tienen formaciones, puedes hablar con nosotros que te enseñamos también. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de The Founders Hub, un podcast destinado a emprendedores. Hoy estamos en el episodio 7. Estamos aquí con Jon Ander de Sales Scaling. Nos ha invitado, gracias por invitarnos a las oficinas aquí al ecosistema emprendedor de Juan Roig, a Lanzadera, en Valencia. Y nada, Jon, vamos a hablar un poquito, para orientar a la audiencia, antes que nada, sobre ventas. Va a ser un podcast muy orientado sobre todo a ventas B2B, SDR, Account Executive, cómo poder evolucionar dentro de este ecosistema. Y nada, preséntate un poco, ¿quién eres? Mi nombre es Jon Ander, soy, aunque no lo parezca, de Canarias, de Tenerife, de hecho, la mejor isla. Pero toda mi familia es vasca, es de ahí lo del nombre, que igual hay muchos que nos están viendo que dicen un nombre así canario. Soy el fundador ahora mismo en el tiempo, soy el fundador de dos empresas. Por un lado, ahora mismo en este punto en el tiempo las dos empresas se llaman Sales Scaling, pero estamos haciendo un rebranding en una de ellas. Por un lado está Sales Scaling Software, que es un software de ventas con inteligencia artificial que estamos vendiendo y que si os metéis en la web pues podéis ver de qué va la historia. Y por otro lado tenemos una empresa de consultoría que es la que estamos haciendo el rebranding y que probablemente cuando publiquéis este vídeo pues se llame de otra forma. Todavía no sabemos cómo se va a llamar esa empresa a día de hoy, pero cuando se publique esto sí que lo sabremos obviamente. Y es una empresa de consultoría de ventas a través de la cual ayudamos a startups, pymes a implementar procesos de venta 100% prácticos a través de metodologías, herramientas, métricas, etc, etc, etc. Y al mismo tiempo, primicia, lo que hemos estado hablando esta mañana, de que vamos a crear una comunidad también nosotros de emprendedores y ventas y marketing que se va a llamar Malditas Ventas, que es algo que... Está muy chulo, ¿eh? Sí, o sea, es que es... Por el tipo de clientes con el que trabajamos en la empresa de consultoría y con el software nos damos cuenta de que un tema de frustración para muchos emprendedores son precisamente las ventas, porque claro, imaginaros una persona que pues tiene mucha ilusión a la hora de montar su negocio, ¿no? Pues imagínate dos programadores recién salidos de la carrera que han desarrollado un MVP de un producto que hace A, B y C y tienen la ilusión de montar su startup y empezar. Pues está ahí bien, pero claro, se encuentran con la frustración de cómo vamos a venderlo. O sea, ¿y ahora qué? Vale, tenemos el MVP, tenemos el producto que más o menos funciona, mis padres y mis amigos dicen que está bien, pero ¿cómo lo vendemos? Malditas ventas. Pues así es, ese es el proyecto también. Pues va a ser un podcast muy interesante porque yo vengo siguiéndote también mucho. Hay otros podcasts en los que has participado, en el de Media Power con Jaime Cabezas, sí. También con Guillermo Juste, con Will Martin, Guillermo Vespucci, muchos acrónimos. Tiene muchos nombres. Muchos sí. AKJs. Con Will estamos montando la academia de SDRs. De Vespucci House. De Vespucci House, efectivamente, que está yendo bastante bien. Ya estamos colocando los primeros SDRs. Y sí, bastante contentos. Y por eso precisamente va a ser un podcast muy interesante para todos aquellos que no solamente quieran aprender, sino que se quieran sumergir y algún día llegar a trabajar, si es que les llama la atención, en todo el sector de ventas. Eso es. Entonces, para continuar conociéndote un poco, cuéntanos un poco pues eso, orígenes, inicios, de dónde vienen estas ganas de emprender, esta inspiración. Pues yo empiezo hace ya algunos años en uno de mis primeros trabajos en los que caigo en una startup. Trabajé antes haciendo algunos pinitos de ventas y demás, pero donde realmente para mí, donde me gusta empezar a decir que fue el inicio
de toda esta historia fue cuando, quieras o no, pues por amor fui a Alemania. Es una historia que no tiene mucho que ver con ventas. Pero vamos a ver por qué. Sí, o sea, bueno, yo tenía en aquella época una pareja ella era alemana, vivía en Berlín, y bueno, pues en aquella época, pues siguiéndola un poco a ella se tenía que volver a Berlín. Yo hice la apuesta, me fui a Berlín de una y me fui con una maleta y con una mano por delante y otra por detrás, básicamente. Allí tuve que buscar trabajo rápidamente, nada más entrar en el país y tal, buscar trabajo, y tuve la oportunidad de caer en una startup que se llama Yodel, que es una startup alemana, y ahí empecé pues a meterme en el mundo de las startups, y es donde tuve la suerte de empezar a conocer pues este ecosistema, ¿no? Porque hasta que no estás dentro, aunque te hablen mucho de él y veas muchos vídeos y esto, hasta que no has trabajado en una startup o no has estado en un ecosistema como este, no sabes muy bien de qué va la historia. Entonces ahí fue un poco donde me metí ya en el mundo de startups y empecé a trabajar ya para algunas, también a nivel de ventas, y empecé a hacer carrera. Tengo apuntado aquí que fuiste primero SDR, o sea, Sales Development Representative, en Cicom, y después imagino que te fuiste a Yodel y ahí estuviste de Spanish Country Manager. O sea, ¿qué diferencia habría un poquito para ir explicando conceptos entre SDR y Spanish Country Manager? Bueno, eran proyectos diferentes, o sea, SDR son de las siglas en inglés, Sales Development Representative, y básicamente es la persona que se encarga de cerrar reuniones cualificadas con empresas en B2B, ¿vale? O sea, es el rol que tienen. Y luego en Country Manager, en Yodel, ese es el trabajo en el que caí yo en Alemania, y era una aplicación, una startup que tenía una aplicación, y a mí me encomendaron pues por así decirlo, la implementación abrir el mercado de España en diferentes ciudades y demás, que era un trabajo un poco, bueno, era una red social y había que hacer diferentes campañas de marketing, había que hacer diferentes cosas, hablar con empresas también para poder hacer promos, bueno, un montón de cosas. Vale. Y para ubicarnos un poco, esto sería mercado B2B. En Yodel es B2C, ¿vale? Pero sí que hacíamos colaboraciones con B2B y demás. Vale, ¿y qué diferencia habría entre, porque hay bastantes, qué diferencias más significativas habría entre un B2B y un B2C? Bueno, el B2B es business to business y se refiere a las empresas que venden a otras empresas, cuando el B2C es business to consumer o to customer, no sé, consumer creo que es, y al final son las empresas que venden a particulares. Entonces, si tú a nivel particular me compras algo, pues eso es un B2C. Si tú a nivel de empresa me compras algo, eso es un B2B. Sí que es cierto que hay a veces delgadas líneas cuando vendes en uno o en otro. O sea, las formas de vender en B2C y en B2B son diferentes, pero hay veces que para vender en B2B tienes que hacer cosas relacionadas con B2C, y hay veces que para vender en B2C tienes que hacer cosas relacionadas con B2B, que bueno, si me preguntas por ahí podemos entrar en detalles también, pero igual es un poco avanzado para el nivel que estamos ahora mismo en la conversación. Pero sí, luego vamos a hablar de ello. Sí. Vamos a ir evolucionando también un poco más por ese career path que has tenido. ¿Y cuál es el siguiente paso que tomas de Yodel App hacia dónde te mueves? Hostia, pues tengo que ver mi LinkedIn, tío. Mira, no me acuerdo si lo tienes ahí. Lo tengo aquí apuntado. Luego vas a GraphHext, que es una startup, un SaaS. Sí. Joder, es que a nivel timeline. Sí, luego entro en GraphHext, luego en Alemania pues estoy casi un año en Yodel. En Yodel no me renuevan el contrato, o sea, cierran el mercado de España al final. O sea, yo de 11 ciudades que atacamos fueron successful 5 y hubieron 6 que no lo conseguimos. No es una startup, o sea que al final el presupuesto es limitado y se decidieron quedarse con otros países, y España pues lo cerraron y no me renovaron a mí el contrato de España. Entonces yo en aquella época pues empecé a buscar trabajo ya en Berlín en Alemania o en Madrid en España. Encuentro trabajo en GraphHext, aunque creo que antes estuve en Pernod Ricard. O sea, de Alemania fui a Pernod Ricard, y de Pernod Ricard estuve en un rol comercial también, en off-trade marketing, y después de Pernod Ricard, que Pernod Ricard es una empresa muy grande, mundo corporate, ya me metí después en GraphHext, que es una startup.
muy chula, la verdad. El producto que tienen es chulísimo, relacionado con todo el tema de Big Data, visualización de datos, etc. Y bueno, ahí me metí ya a hacer full cycle. Ahí fui BDR, básicamente. O sea, ahí yo me gestionaba mis propias reuniones y me cerraba yo las reuniones y también cerraba a los clientes. Fue una experiencia muy chula, la verdad. Sí, lo digo más que nada, hacer un poco, recordar todo este recorrido que has tenido para que la gente un poco previsualice qué tipo de recorrido puede llegar a tener si se adentra en el mundo de las ventas. Empezando de SDR... También te digo, mi recorrido es un poco fuera de lo común, ¿eh? Sí. O sea, si analizaras, hay otros recorridos más claros. El mío, porque yo empecé a dar muchas vueltas, sí. Hubo momentos en los que di algunas vueltas un poco raras por el tipo de empresa en el que entraba o lo que fuera, pero no es el típico ABC de SDR 1 o 2 años, luego Account Executive o luego SDR Manager o Team Lead y vas así. Lo mío fue un poco raro, fue un mix un poco raro, pero sí, está interesante. Sí, porque veo que al principio pues SDR, luego de repente Spanish Country Manager, luego otra vez es Account Executive. Pero lo de Country Manager era porque era yo la única persona llevando el tema de España, ¿eh? O sea, yo tenía un presupuesto y tenía que meter eso. Y sinceramente, para lo joven que era en esa época, me contrataron principalmente porque hablaba español. Estaba en Berlín y hablaba español, bueno, pasé las entrevistas también, que estarían entrevistando a otros españoles, pero bueno, sí. Fue eso. O sea, no es un country manager rollo, tengo un equipo de go-to-market, de account executives, SDRs, no sé cuántos 1.000 euros de presupuesto. Era yo solo con un presupuesto y para hacer cosas. Sí, y un poco para hacernos una idea, me refiero porque abrir un mercado es difícil. Sí, es verdad que si tú has tenido éxito en un mercado, luego replicarlo es bastante fácil, pero el lenguaje pues, es distinto. A lo mejor la burocracia tarda más, la ley, ¿no? todo la cultura sobre todo también. O sea, yo a nivel de abrir mercados, la verdad es que no tengo la experiencia de haber abierto mercados. Sí que he trabajado en diferentes mercados, o sea, sí que he trabajado vendiendo en diferentes países de Europa, sobre todo en mis últimos años en EMEA, diferentes países, y ahora con SalesScaling en la parte de consultoría también tenemos clientes de bastantes países más allá de España. Pero sí, o sea, para mí abrir un mercado es, bueno, para mí creo que en general para mucha gente, tener un presupuesto y atacar el mercado para adelante. O sea, venga, pues 200.000 euros, 3 comerciales, 2 años, tenemos que conseguir estas métricas. Eso para mí es abrir mercado. Vale. Entonces, no puedo decir que yo personalmente haya tenido experiencia en eso más allá de la experiencia en Yodel, que bueno, para ellos en aquella época era como una especie de experimento. Vale, pues EMEA sería Middle East, África y Europe, ¿no? Efectivamente, EMEA son siglas de Europe, Middle East, África. Ok, pues yo te quería preguntar, después de todo este recorrido que has tenido, ahora mismo eres CEO, fundador de SalesScaling, y me gustaría que explicases un poco cómo todo eso que has pasado, todas esas experiencias que has tenido, te ha llevado a ser el John que eres hoy en día, ¿no? A ver, lo primero de todo es que el John que soy hoy en día es gracias a que pues, he estado en bastantes startups de diferentes niveles, o sea, y cuando digo niveles me refiero a niveles de madurez, ¿no? He estado en una startup como Personio, que ya está prácticamente para salir a bolsa, porque es un pedazo de gigante europeo, pero también he estado en otras startups pues, mucho más humildes como pues, Yodel o como Graphex, que son startups más pequeñitas. Entonces, al final, parte de lo que ha hecho ser la persona que soy hoy en día es haber estado en esas startups, haber tenido esos diferentes tipos de experiencias y luego sobre todo el rol comercial. O sea, yo desde muy pronto descubrí que me gustaban mucho las ventas y bueno, y siempre me gustaron en realidad, porque mi padre es empresario, mi padre tiene una empresa en la que él pues la montó también siendo comercial. Yo creo que mi padre siempre intuyó que se me iban a dar bien las ventas y que me iban a gustar y bueno, yo también tuve la suerte de empezar a caer y empezar a trabajar de eso desde muy pronto y creo que esas son las cosas que han amoldado el quién soy. Creo que hay un par de detalles más también y es que estuve viviendo en Estados Unidos un año y ahí tuve una experiencia internacional muy fuerte, estuve un año fuera sin ver a mi familia, aprendí inglés, además fui con un nivel... ¿Con cuántos años estás tú? 16, 17 estuve en junior high school y ahí yo siempre digo que eso es algo que me amoldó mucho a mí como persona porque hizo que tuviera una dureza
o sea, quizás demasiado pronto, no sé cómo decirlo, o sea, mucha gente cuando con la universidad se va fuera es cuando empieza a tener esa experiencia. Yo la tuve un poquito antes, pero es que además lo hice yéndome a un país radicalmente diferente y encima, por ser de los últimos que se apuntaban ese año en esa promoción, me fui a un pueblo en medio de la nada en Estados Unidos, o sea, me fui a un pueblo de hillbillies, o sea, un pueblo donde todos los que están en ese pueblo votan a Trump. O sea, cuando la gente dice, ¿por qué sale Trump votado? Tío, pero tú has visto las cosas que hace y demás. Pues a Trump la ha votado la mayor parte de counties de Estados Unidos y es que tienes que estar ahí viviendo para entender por qué le han votado y no me sorprende, la verdad. Y yo estuve en uno de esos pueblos y fue una experiencia muy intensa. Y ya te digo, me fui con el idioma y me fui con una madurez que no era propia para la edad que tenía. Y luego otra experiencia es que jugaba baloncesto toda mi vida, y esto siempre lo digo también, he jugado baloncesto toda mi vida y quieras o no, jugar al nivel que jugábamos en equipo, torneos, entrenar todos los días y demás, amolda también mucho tu personalidad. Y entre mi familia, o sea, mi padre, mi madre también, baloncesto y lo de Estados Unidos, creo que son las tres cosas que han amoldado mucho, pues el que me fuera a Alemania con lo opuesto, el que... Aversión al riesgo cerca. Claro, exacto, son las cosas que han hecho que tome decisiones después en el futuro que me han ido pues retroalimentando y demás. Y yo creo que precisamente eso también es algo que he notado en muchos emprendedores. El deporte amolda mucho, sobre todo tema de resiliencia, que no darse por vencido, pierdes un partido, seguir entrenando, terminarlo, ¿no? Con orgullo. El típico que se quita la medalla de plata cuando ha quedado segundo, pues has quedado segundo, has esforzado, llévate la medalla de casa. Y sobre todo también lo que comentabas antes, tema de madurez, tema de a lo mejor esa aversión al riesgo que comentábamos antes, de irte a un país desconocido, tan joven, después irte a Alemania, trabajar en un entorno startup, todo riesgo, o sea, la startup es la forma de empresa que más riesgo tiene, ¿no? Sí, pero depende de cómo se vea, o sea, el riesgo siempre va acompañado de un beneficio también mayor, ¿no? Eso ocurre siempre así. Y de mayor pérdida. Y de mayor pérdida, pero es que yo no lo veo como una pérdida, porque todo depende, o sea, yo creo ahora mismo, y lo hablamos esta mañana tomándonos un café, tú que vas a empezar ahora a trabajar en Factorial, y felicidades por eso. Cuando la gente ve este vídeo ya llevarás mucho tiempo en Factorial, pero bueno... ya seré el CEO, no, es verdad. Ya llevarás un equipo de ese no, pero fuera coñas. O sea, yo lo decía, o sea, a mí no me parece tan arriesgado. O sea, hablábamos esta mañana de cuál sería... O sea, John, si me quiero pasar el juego este de las ventas de SDRs con Excel lo antes posible, ¿qué es lo que tú harías para lo antes posible ir escalando y demás? Sí. Y yo es lo que te dije, yo te dije, a ver, yo lo que haría sería meterme en una scale-up o en una empresa que acabe de levantar una ronda y estar ahí desde el principio para coger esa ola, estar en la cresta de la ola e ir formando parte de ese crecimiento de esa empresa. Y obviamente, más allá de estar en la empresa, pues tienes que impactar en la empresa, o sea, tienes que ser bueno en lo que haces, ¿no? Pues sí. Si eres un SDR, tendrás que cerrar muchas reuniones cualificadas, quemar el puto teléfono, pero si se dan esas dos cosas, o sea, si la startup va bien, porque es una startup, puede cerrar, pero si la startup va bien y tú cumples, puedes acelerar tu carrera profesional de forma muy exponencial. Pero es que piénsalo, o sea, si tú entras en una empresa ahora como Factorial o como Salesforce o como una empresa más consolidada, sí. Claro, tú estás compitiendo con... Bueno, es que estamos hablando... Claro, ahora mismo creo que en mi departamento, solamente en el mercado español, en Outbound, hay 70 personas. En mi departamento sí que es verdad que en Inbound, que yo soy Inbound ICA, hay 10. Están empleando equipo ahora mismo, creo que se va a poner unas 13, 14. Pero bueno, es que solamente en el departamento de ventas, entre todos los mercados que son 8, es que habrá 600... Piensa que tú ahora mismo, para generar impacto en Factorial, que no digo que no lo vayas a impactar, pero eres uno de 80. Sí. Entonces, imagínate si entras en una startup en el que eres uno de uno. O sea, eres el primer SDR o el segundo y encima la empresa acaba de recibir cierta financiación o cierta confianza de que, por parte del mercado, de que va a crecer. Para mí esa me parece la mejor oportunidad que puede tener una persona a la hora de, como estábamos hablando, crecer exponencialmente. Ahora, si lo que quieres es ganar dinero y tal, pues no vayas a una startup porque no vas a ganar dinero. Pero si lo que quieres es, bueno, entre comillas, o sea, al principio obviamente, pero si lo que quieres es crecer rápido, de aquí a 2 años estar en una posición, tener un conocimiento, tal,
a muerte. O sea, Sí. tienes que trabajar en startups como la mía. O sea, eso está claro. Todos a meterle. No, pero es verdad, o sea, es el valor que damos nosotros. O sea, yo no puedo competir con los salarios de Factorial, no me voy a meter, pero los salarios, Sésame está ahí ahora mismo, estamos aquí en Lanzadera, los de Sésame están ahí, son competidores tuyos. O sea, ahí está. Yo no puedo, que tampoco es que paguen que flipas, Factorial y tal, pero yo ahora mismo no puedo competir con el sueldo que pueden ofrecer estas empresas, pero en lo que sí que puedo competir es que, oye, yo nada más que entres te voy a dar una serie de responsabilidades que tú en Factorial no vas a tener, como SDR, ya te lo digo yo, y el impacto que tú vas a tener en mi empresa va a ser un impacto muy claro, para bien o para mal. Para mal, pues te vas fuera, pero para bien, creces con nosotros a muerte. Bueno, tenemos el caso de una amiga en común, que bueno, no vamos a decir el nombre por tema de privacidad, pero que conocemos aquí, Miguel y yo. Yo creo que no le importaría. Bueno, pues... si no lo cortas. Pero... pues se llama Ari, una chica que estudió con nosotros en la Universidad de Rey Juan Carlos, Marketing en Inglés, y de la misma promoción. Ahora mismo está trabajando en tu empresa. Nos has comentado antes que está de manager, ¿puede ser? Está de Customer Success, en el departamento de Customer Success. Customer Success, y fue de las primeras personas que entró, ¿puede ser? Sí, y entró hace un tiempo ya y Está igual, todo. una chica de 22 años, joven como vosotros, que yo también soy joven, y se está pasando el juego, claro. Sí. Claro. Y básicamente lo que hablábamos antes, o sea, estábamos hablando de Factorial, la empresa más o menos consolidada. Sí que es verdad que ahora mismo no es una startup que digas, bueno, está levantando la primera ronda de 4 millones, 5 millones, no, ha levantado una ronda de 200 millones. Eso quiere decir que ya está en una fase, como tú decías antes, de hacer chorizos, ¿no? Ya está la máquina creada, ya está el ecosistema, solo falta pues, hacer que esto, el Evita, sea positivo y crear una máquina completamente eficiente. Pero déjame que discrepe y tú luego me das tu punto de vista. Yo creo que cuando tú entras en una empresa como Factorial, sí que es verdad que yo en mi caso, por ejemplo, no he cogido un teléfono en mi vida y ellos lo saben, yo no he llamado, pero sí que es verdad que luego hablaremos de cualidad, de tema de contratación y todo esto, pero cuando una empresa está así de consolidada, de esta manera, no es una startup, 9 años, pero está bien, te van a enseñar los procesos, te van a enseñar ciertos workflows, te van a enseñar una manera de actuar, una ética de trabajo, una cultura, que a lo mejor luego eso lo puedes llevar toda esa experiencia una vez tienes 1 o 2 años, como hablábamos antes, a una startup en la cual sí que puedes empezar a lo mejor como sacar un executive nuevo o directamente un team leader de 2 personas. Sí, que puedes liderar desde la experiencia, por así decirlo. Ahí está, pero creo sinceramente si una persona quiere empezar a aprender por su cuenta en una startup que únicamente tiene 5 empleados, no creo que una empresa que tenga la posibilidad de contratar un equipo de go-to-market y solamente pilla un SDR2 para uno outbound, otro inbound, a una persona que no tiene experiencia, ¿sabes? Depende. O sea, por un lado, sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que, obviamente, el proceso de onboarding de Factorial, el acceso a las herramientas, los managers que debes de tener y la experiencia que tienen, eso, obviamente, pues es mucho mejor que lo que puedes ver en una startup de 4 personas. O sea, eso es indiscutible. Pero, claro, es que define aprendizaje. O sea, para mí el aprendizaje, sobre todo en una startup o en ventas, es un aprendizaje muy práctico. O sea, no depende tanto de cómo de bueno o malo es el onboarding, que cuanto mejor sea mejor para todos, ¿no? Claro. Depende mucho de, sobre todo, de a nivel práctico, lo que seas capaz de hacer y lo que seas capaz de conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que puedes impactar mucho más, o te vas a dar de cara, por así decirlo, te vas a dar de cara con muchos más problemas que vas a tener que resolver si trabajas para una startup pequeña que si trabajas para una empresa grande. Vale. Y el enfrentarte a esos problemas y resolverlos es realmente donde está la fuente del conocimiento y de la experiencia. O sea, no está en que yo te explique a ti cómo hacer algo, que sí, que lo vas a aprender y lo vas a ver muy bien. Pero bueno, para eso me compráis a mí la formación de SDRs y os lo digo yo también. O sea, que quiero decir que eso no hay problema. O me compráis una consultoría y os digo yo paso a paso cómo hacerlo. Que eso tiene valor también, pero para mí el valor, donde está realmente el valor en las ventas, está en la parte práctica. Está en la parte de, tío, te necesitamos, eres la única persona que está haciendo llamadas ahora en la empresa como SDR, tienes que cascarte 80 llamadas al día, pero no solo cascarte 80, sino que las tienes que cerrar porque si no la empresa cierra. Y tienes que enfrentarte a ese problema, solucionarlo. Y si te enfrentas a ese problema y lo solucionas, vas a ser mucho mejor persona y profesional que si no lo consigues obviamente, y que probablemente en Factorial que eres un número, que si tú mañana les dices al Factorial que te vas, les fastidiará y lo que tú quieras, pero no es el mismo impacto. Hay otros 80, 79, o sea, quiero decir que no es lo mismo que si lo haces con una empresa
Bueno, pues hablando de empresa también, yo, lo que hablamos antes, vender o morir, ¿no? O sea, una empresa vende. Un poco cultura de trabajo. Yo creo que es importante a la hora de decidir. Sí que es verdad que esas primeras experiencias a lo mejor pillas un poco lo que te toca, ya está. O sea, no puedes elegir, no tienes experiencia, no tienes tampoco negociación, porque hay muchas personas como tú. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo que te llama a ti la atención o qué le debería llamar la atención a una persona para meterse en un ecosistema de ventas? ¿Cómo debería ser ese entorno? ¿A qué valores debería haber? Una cultura de trabajo. Pero, o sea, ¿qué atributos debería tener la persona? No, ¿qué atributos debería buscar la persona? No se puede generalizar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es importante a la hora de hacer ventas B2B? Mantener una relación, porque tú sabes que hay ventas de diferente tipo, más agresivas, un poco con urgencia, un poco consultivas, acompañar al cliente. Vale, para el B2B te refieres, ¿no? Sí. Vale, bueno, a ver, todo esto parte de la diferencia que hay entre, pues quizás, y esto Will habla mucho de esto, de las diferencias que hay entre la venta de un infoproducto, ¿vale? Y la venta pues, más consultiva, ¿no? Entonces, al final, en la venta, sobre todo en B2C, tú te basas en la urgencia para poder cerrar un cliente, ¿no? Tú pues, te rellenan un formulario en la web, tú llamas al del formulario, haces un appointment setting y tienes una hora para convencer a esa persona de que te compre. Normalmente una hora o un par de impactos, un par de meetings, pero tiene que ser una compra rápida. Tú sabes que si se te alarga en el tiempo, tienes muy pocas posibilidades de cerrarlo. Eso en general ocurre en las ventas, pero sobre todo en este tipo de compras más, pues eso, de urgencia, pues es así. En el B2B no es tan así. En el B2B, en la venta consultiva, tú lo que haces es trabajar, o sea, quien te compra es una empresa, ¿vale? No es una persona. O sea, tú obviamente hablas con personas, pero la persona que te va a comprar a ti o las personas que van a tomar la decisión se están, por así decirlo, jugando su pellejo, porque están trabajando para esa empresa. O sea, al final del día son personas que tienen que tomar la mejor decisión en representación de una empresa, no de sí mismos. Si yo te quiero comprar a ti y tu infoproducto, pues te lo compro y si me sale mal, pues me jodo y ya está. Pero si quiero comprar algo para la empresa, como salga mal y yo sea el que toma la decisión, puede haber impactos ahí. Claro. Esa es una. La segunda es también pues, las carreras profesionales de esas personas, no solo hacia abajo de que te echen, sino hacia arriba. O sea, de cómo me puede ayudar a mí esto a beneficiarme en mi carrera profesional, cómo puede ayudar a mi equipo, cómo podemos hacer, ¿vale? Entonces, en la venta consultiva, los procesos de venta son más largos, tienen una serie de fases mucho más por así decirlo, trabajadas o que se tienen que trabajar, y esto se trabaja a través de una serie de metodologías, de técnicas, se miden una serie de cosas, se usan una serie de herramientas, como por ejemplo el software que nosotros hemos desarrollado, y es una venta mucho más técnica, mucho más... Ojo, que digo técnica no quiere decir que sea difícil de entender, ¿eh? Pero es mucho más técnica, no te estoy intentando convencer porque, venga tío, cómprame, que de verdad, que si no te vas a arrepentir. O sea, el argumento de compra de un closer, ¿qué es? Venga, cómprame ya, tío, que de verdad, que es que si no, imagínate que te vas a arrepentir. O sea, que te vas a arrepentir, pues eso no tiene ningún tipo de criterio. Lo que hace un account executive es básicamente extraer información del cliente, en B2B, extraer información de los clientes para saber cómo jugar con ella a lo largo del proceso de ventas en las diferentes fases para poder hacerte esa venta consultiva y cerrarte, que es diferente, ¿no? Y hablando un poco de, haciendo el paralelismo entre Account Executive, Closer y SDR, STR, ¿cómo ves el mercado de infoproducto? Como que yo creo que, según mi perspectiva, te pregunto a ti, pero se está terminando, está llegando a su fin. Creo que se está sofisticando el mercado hacia un lugar hacia el que estáis llevándolo vosotros, por ejemplo. ¿Cómo ves que estas personas que están siendo setters, siendo closers, pueden transicionar a un SDR, Account Executive? Bueno, lo primero de todo es que yo no considero, el mercado de infoproductos, yo no considero que sea un experto en el mercado de infoproductos, me estoy recién metiendo ahora. Lo que sí que estoy viendo es que ser closer es súper fácil, una vez eres account executive. O sea, en la academia ahora que estamos montando de SDRs, pues hay una parte que es de ser de closer, porque la forma que tenemos de llegar a las personas de la calle que quieren ser SDRs es esa, y estoy viendo que es bastante más fácil. O sea, quiero decir, no me extraña que haya gente en internet que emprenda mierda y gane dinero, porque, no sé, o sea, imagínate si lo haces bien. Pero bueno, al final... ¿está terminando o no está terminando? ¿O se está sofisticando más? Yo creo que, como todo, cuando hay un trend, pues obviamente el trend pues empieza a subir, la gente se empieza a subir al barco, a la parra, venga, vamos a vender infoproducto, vamos tal, vamos cual. Yo no sé en qué fase estamos, si está decreciendo, si sigue subiendo, no lo sé porque no conozco los datos del mercado, pero lo que sí sé es que la gente, pues ya de tantos anuncios de mierda y de tanta
o sea, de tanta mierda que hay por Instagram, o sea, de eso de en 3 meses puedo hacer que ganes 10.000 euros al mes y te vas a comprar un Lamborghini. A ver, yo qué sé, o sea, tienes que ser un poco gilipollas si te crees eso, la verdad, o sea, sin faltar el respeto a los gilipollas. No, pero es que es verdad, o sea, quiero decir, o sea, ¿qué te crees? ¿Que la gente es tonta? O sea, ¿qué te crees? ¿Que tú eres el único que se va a hacer ese curso y se va a forrar y demás? O sea, no existe eso, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos sofisticando porque nosotros estamos escuchando al mercado. O sea, si yo te digo a ti que tú te hagas mi formación de SDR, te lo estoy diciendo porque yo ya he sido SDR, yo lo estoy haciendo y porque además simplemente pon en Google ofertas de empleo SDR y te van a salir pues 800 en LinkedIn. Entonces, no es que lo diga yo, es que lo dice ahí. Ahora, si tú quieres escuchar a un tío como Yados que no sabe ni hablar y bueno, solo hay que verle y le quieres comprar el puto curso, pues se lo compras, tío, y luego ya me cuentas qué tal, ¿sabes? Pero yo lo que estoy diciendo son carreras profesionales serias, en empresas serias, con conocimientos serios, que tienen un futuro serio. Y yo no te estoy prometiendo que vas a ganar 10.000 euros al mes. Yo lo que te estoy diciendo es, mira, aquí hay un mercado para esto, tu posición como SDR es algo que se demanda, es algo muy demandado en el mercado, y yo te puedo enseñar a hacer eso porque yo he sido eso y porque yo tengo un equipo de SDRs que les enseño a hacer eso y porque también vendo esos servicios a empresas. Al final tú hablas desde un expertise que también te coloca en otra posición, que hay muchas personas, precisamente pues lo que hablábamos antes, infoproductores, que parece que tenemos algo en contra de ellos. Y bueno, yo personalmente, ciertas comunidades sí que es verdad que intentan cambiar este mercado. No es que lo intenten cambiar, pero lo que estáis haciendo vosotros es transicionarlo, hacer que la gente vea un poco que hay otra realidad más allá de eso y que hay otros mercados, otra forma de poder vender y hacer carrera. El número de personas... El número de personas en el mundo es finito, por lo tanto el número de imbéciles en el mundo es finito también. O sea, quiero decir, entonces, una vez tú ya has comprado un infoproducto y ya te han metido el dedito, pues ya eres más averso a volver a comprar otro infoproducto si te han metido el dedito. Sí. Y como estamos hablando de que el número de imbéciles es finito, pues claro, pues está cambiando el tren, pues obvio. Se te acaba el mercado. Claro, o sea, se te acaba el mercado y además cada vez pues la gente es más consciente de que de forma, ya te digo, directa o indirecta, de que todos estos anuncios de me compro un Lamborghini por 10.000 euros, pues no veo tantos Lamborghinis en la calle, o sea que estos llevan con 5 años poniendo anuncios de Lamborghinis y la vida no ha cambiado, ¿sabes? Sí. Entonces, pues es eso, claro que está cambiando todo. Vale, pues vamos a ir a la siguiente fase, después de esta tiradera, a los infoproductores. Pero que no es una tiradera, ¿sí? Ya, no, que es la hay infoproductores que lo hacen bien y que enseñan cosas buenas. Yo conozco casos de éxito de infoproductores, pero no es lo normal. O sea, huye del que te venda un puto Lamborghini y 10.000 euros en 3 meses, huye de ese tío porque eso es mentira, pero que de verdad, o sea, no hay que ser muy espabilado para saberlo. Pero yo conozco infoproductores que lo que hacen aportan mucho valor, no les estoy tirando a todos. Ojo, yo tengo clientes que son empresas que venden infoproducto y que son en la parte de software y que venden productos que funcionan y que ayudan a sus clientes. O sea que sí, no todo es una mierda. Vale, pues justamente tenemos hoy el ejemplo aquí de un amigo, Miguel, que nos acompaña, que hizo una entrevista contigo. Y quería mencionar esto precisamente para el proceso de contratación que puede llegar a tener un SDR, una persona que se atrae en este mundo, una account executive con experiencia, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando te quieres meter a este mundo, sobre todo, por ejemplo, ¿qué proceso de selección hay en tu empresa? ¿En qué personas os fijáis? ¿Qué cualidades tiene que tener esta persona? Sí, nuestro proceso de selección ahora mismo, me imagino que estamos hablando de la parte de SDR o en general. Sí, de SDR. Que, por ejemplo, yo creo que lo primero, ¿no?, es alguien de recursos humanos, ¿no?, que se pone a ver currículums. ¿Qué destaca en un currículum? Bueno, depende de lo que estés buscando, vale. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros en un SDR, al igual que en tu caso en Factorial, nosotros no buscamos a alguien que tenga experiencia previa o que tenga mucha experiencia previa. Nosotros buscamos a alguien que por lo menos a partir del currículum demuestre que es una persona inquieta, que es una persona que se mueve y eso es importante. Entonces, por ejemplo, yo valoro mucho cuando veo un currículum para una persona de un SDR que me diga que ha trabajado de camarero mientras estudiaba la carrera, por ejemplo. ¿Vale? Porque eso a mí ¿qué me dice? Pues que es una persona que se ha tenido que buscar la vida para poder pagarse sus propias cosas y que pues, habrá pasado por momentos jodidos en los que se ha superado, porque no debe ser fácil
estar en la carrera estudiando y al mismo tiempo estar trabajando, venir de una situación más humilde y tú decir, no echar la culpa al gobierno, echar la culpa a quien tú quieras, sino decir, no, voy a coger esta. Entonces yo lo que busco mucho es ese tipo de actitud. ¿Por qué? Porque eso en ventas es lo que en general buscamos todas las empresas. O sea, en ventas lo que buscamos es una persona que le pueda echar huevos. O sea, que si tienes que hacerte 120 llamadas hoy para hablar con 120 clientes, que le tienes que echar un par de cojones y tienes que ponerte a hacer eso. Y una persona que se le han dado todo, pues es un poco más difícil que esté dispuesta a pasar por eso que una persona que ha tenido que buscarse la vida. Vale. Y cuando llega la siguiente fase, pasas el filtro del currículum. Claro, nosotros es filtro de currículum, llamamos, hay una entrevista inicial con el manager de SDRs, con la persona que lleva esos SDRs. Después hacemos la segunda entrevista, es una entrevista peer-to-peer, que es te entrevista otro SDR que ya está en el equipo, ¿vale? En la primera entrevista, la del manager, pues el manager quiere ver que cumples con una serie de soft skills, que encajas en la cultura de la empresa, que todo va más o menos bien, que todo nos encaja. En la segunda, lo que buscamos es que tú hables con un compañero tuyo que tiene el mismo rol que tú, para que sea una conversación mucho más cercana. Cuando tú hablas con un manager, que sabes que va a ser tu manager, pues en las entrevistas te pones nervioso, tal. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del colega. Pero cuando hablas con alguien que tiene tu rol y tal, pues le puedes llegar a preguntar, vale, pero venga, me has contado lo bueno, cuéntame lo malo ahora, tío. ¿Dónde está la caca? Dime dónde están las cosas que no te gustan del curro, es fácil llegar a objetivos, no, tú cómo lo ves, qué futuro crees que tienes. Queremos que ese SDR tenga esa conversación con esa persona y que al mismo tiempo el SDR de mi equipo me diga, mira John, yo este sí que lo veo trabajando de lo mismo que yo, lo veo dentro del equipo. Eso es lo que buscamos en esa segunda entrevista. Y eso se nota, ¿no? O sea, cuando tú hablas con una persona, yo creo que, sobre todo por vibras, aunque parezca muy hedónico y todo esto, yo creo que cuando tú hablas con una persona directamente la detectas. Y de hecho creo que es una habilidad muy buena detectar las intenciones de una persona. Bueno, sí. Puede ser que luego en un principio te parezca algo que es contradictorio. En ventas te engañan mucho en las entrevistas también, ¿eh? Yo me he comido una de... Sí. Este es un buen tema. Vamos a hablar una de palos. Vamos a hablar un poco de esto. De una persona que justamente lo comentabas tú tienes un podcast, ¿no? De Spuchy House, tenéis varios vídeos si os interesa más este tema. Y también el de malditas ventas. Claro, ahora, malditas ventas. Pero justamente hablabas con una chica de recursos humanos en la que básicamente te decía que hay un sistema de calificación, ¿no? Por candidatos, en la cual va de 0 estrellas a 5 estrellas. 5 estrellas es que directamente te contratan, 4 estrellas es que está enamorada del candidato, pero bueno, por simplemente tema burocrático vamos a hacer otras entrevistas. Una persona que a ti te haya pasado, a lo mejor no te ha pasado, o que veas que es común, que te ha enamorado, te ha dicho, no, esta persona va a ser increíble, tiene un potencial brutal, y que luego te haya decepcionado. ¿Es normal esto que pase? Sí, a ver, normal no, pero sí que pasa, pero porque también es estadística, o sea, lo bueno de trabajar y hacer carrera en roles de ventas es que puedes ascender muy rápido en la jerarquía, sobre todo si eres bueno y si estás en el lugar adecuado, y puedes llegar a ganar mucha pasta, ¿no? Pero lo malo es que estadísticamente, vamos a ser sinceros, o sea, no todo el mundo da la talla y estadísticamente hay mucha gente que se va fuera de la empresa, o bien porque se le despide, o bien porque se va también, porque hay mucha gente que se rinde, ¿eh? O sea, que eso también es importante. Sí, me gustaría profundizar un poco en lo que has dicho de no dar la talla, porque muchas veces la persona no da la talla por rendimiento propio, es decir, no da más de sí, pero sinceramente creo que en un puesto como es ventas, que es curiosidad, que es proactividad, que es revisar llamadas, a ver transcripciones, además por ejemplo, con tu software. El puesto de ventas a mí, te digo, en SDR, tú que ahora vas a empezar de SDR, te voy a dar la clave para que lo petes como SDR. Okay. Es la clave, o sea, si haces esto, lo vas a conseguir. Ahora, esta es la mayor razón por la que la gente le despiden de SDR también, o sea, por no hacerlo. O sea, por no hacerlo. O sea, vale. Claro. La clave para ser un buen SDR es cumplir con tus putas actividades. Lo vuelvo a repetir, cumplir con tus putas actividades. O sea, tú al día tienes que hacer una serie de actividades. Una actividad es una forma de ponerte en contacto con un cliente a través de mail, llamada, LinkedIn, lo que sea que tengas que hacer en la empresa, ¿vale? Y
es tan fácil como eso, o sea, da igual que seas, que tengas un IQ de 40 o de 160, sí. Da igual que seas alto, feo, guapo, que seas gilipollas, que seas inteligente, da igual, o sea, no importa. Vale. Es lo que decía antes, o sea, las ventas es prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Puedes ir más lento que la media o más rápido que la media, pero si pones las actividades vas a llegar, es como ir al gimnasio, o sea, quiero decir, da igual, o sea, igual tu física y tu anatomía hace que puedas ser más propenso a ganar músculo antes, por lo que tú quieras, pero da igual, yo te voy a pillar también, porque yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. El problema de un SDR es la constancia, es el problema. O sea, si tú cumples con tus actividades diarias, antes o después va a salir. Antes o después va a salir, te cueste un poquito más, te cuesta un poquito menos. Pero el mayor problema por la que la gente no lo consigue es porque no cumplen con las actividades, empiezan a poner excusas y empiezan a entrar en un círculo vicioso de no, es que no me dio tiempo por esto, es que me pasó esto, es que no sé qué. Es como una empresa como Factorial, ¿tú te crees que con 80 SDRs que tienen, que Factorial ya con el recorrido que tiene habrán pasado ya 1000 SDRs, o sea, habrán pasado ya el cojón de SDRs y medio? Sí. ¿Tú te crees que tu excusa de mierda se la va a creer a alguien? O sea, y sobre todo, ¿tú te crees que les importa? O sea, quiero decir... Entonces, el tema es ese. Si quieres ser bueno en ventas, es ganar experiencia haciendo. Y cuando tú llegues a un punto en el que tú te atascas y te empiezas a poner excusas, piensa en esta conversación que estamos teniendo y en decir, no, es que tengo que seguir haciendo. Porque si sigues haciendo, estadísticamente las cosas van a salir antes o después. Claro. O sea, a intentos infinitos te acaban saliendo las cosas. Pues es un consejo, muchas gracias, la verdad. Al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Proactividad, y si te han pillado para esa posición es que, joder, es que mínimo es que vas a luchar por ello porque es un buscavidas de alguna manera. Entonces eso ya depende un poco de ti, que eso es bueno también. Al final trabajar por objetivos y por rendimiento, lo bueno es que depende de alguna manera de ti. Que bueno, luego pasaremos a otras posiciones en las que ya manejas equipos y ya un poco no los rendimientos y los objetivos y tu bonus no es tanto por tu rendimiento individual, sino por tu rendimiento grupal. Pero la siguiente pregunta que me gustaría es, una vez está ya contratada la persona, ¿vale? Ya habéis elegido contratarla, me gusta este perfil, tal, ¿cuál es el career path? Este rampa, por ejemplo, el rampa, para el que no lo sepa, es el periodo en el cual una persona pasa de pues, costarle a la empresa un cierto dinero a ser rentable, ¿no? A, de alguna manera, cumplir con objetivos, ¿no? Bueno, no sé... Bueno, explícalo tú, porque a lo mejor yo me he ido por... O sea, para mí el rampa, bueno, para mucha gente, el rampa... Me lo he inventado. Para mí, bueno, esto es buen contenido. Sí. Para mí el ramp-up, bueno, para startups en las que he estado, en roles comerciales, el ramp-up es el periodo de N meses en el cual tus objetivos, o sea, no estás a... ¿Cómo se diría la palabra en inglés que ahora no me sale? A full... O sea, imagínate que el objetivo de un comercial normal es vender 4.000 euros de MRR al mes. Pues tu periodo de ramp-up es, pues imagínate que el primer mes tienes un objetivo de 1.000, el segundo mes tienes que un objetivo de 2.500, el tercero uno de 3.500 y ya al cuarto ya estás fully ramp-up, entonces ya empiezas a tener el objetivo normal que tiene todo el mundo. El periodo de ramp-up es en el que tus objetivos se dividen en los primeros meses de tu entrada en la empresa, se dividen entre pues, N meses y se dividen entre pues, N cantidades y tienes que ir cumpliéndolo. O sea, se te hace más fácil esa curva de aprendizaje y esa curva de... Eso es el... Vale, es evolutivo. Es decir, que tienes unos objetivos mensuales que van a ir aumentando hasta llegar a un punto lineal que se establece. Sí, o sea, tú ahora mismo en Factorial probablemente tengas un periodo de rampa. Sí, bueno, tú ahora mismo al entrar, no creo que el primer mes tengas exactamente el mismo objetivo que un SDR que lleva 8 meses. Entonces, desde que este momento que entras hasta el momento en el que tú lleves 8 meses, pues tendrás que ir subiendo el nivel y tal. No digo que el periodo de ramp-up de Factorial dure 8 meses, normalmente duran entre 2 y 4 meses. Vale, pues siguiente fase sería de SDR a Account Executive. ¿Cómo puede llegar una persona a ser Account Executive? ¿Qué tiempo tarda normalmente? Pues esto es lo que hablábamos antes, depende de la empresa en la que estés. Vale. Si estás en un Factorial, por ejemplo, que estás compitiendo con 80 y demás, vas a tardar bastante más. Pero si estás en una startup en la que está creciendo rápido, como por ejemplo Videx, ¿no? Que la startup que hacías referencia antes, pues una startup como Videx,
como están creciendo tan rápido, los SDRs que se pasan el juego igual tardan 6 meses en ascender. Entonces, claro, pues por un lado Salesforce, año, 2 años, Factorial, imagino que año, 2 años, pero en startups como la mía, como Videx, como tal, pues cuando se te necesite como account executive y pocos meses. Entonces depende mucho. Okay. ¿Y cuáles son las siguientes posiciones a las que podría optar esta persona? A ver, cuando empiezas como SDR, lo primero es que entres en un rol comercial y dependiendo de la empresa y donde estés, puedes llegar a muchos roles, ¿vale? Dentro de SDR puedes ir ascendiendo también dentro de ese rol, o sea, puedes ir, y normalmente ocurre eso, ¿no? Pues SDR Junior, SDR Senior, igual en una empresa muy grande tienen diferentes mercados o segmentos, ¿vale? Pues SDR Mid-Market, SDR no sé qué, entonces tú puedes ir ascendiendo dentro de esa misma posición. Luego, una vez tienes un ascenso de cambio de rol, los cambios de rol más comunes son o Team Lead de SDRs, o sea, ser manager de SDRs, o ser Account Executive, que es la siguiente parte del proceso de ventas. Pues el SDR es el que cierra las reuniones cualificadas, el Account Executive es la persona que cierra esos clientes. Entonces, esa sería la evolución más común. Yo he llegado a ver en empresas donde pues, un SDR o un account pues, deriva a otras posiciones como RevOps, CSM, o sea, marketing también. He llegado a ver en persona, había una compañera que pasó de SDR a estar en marketing. Depende. Lo bueno es que tú como SDR, y en función de la empresa que tengas, comienzas tu carrera comercial, empiezas conociendo el producto, el mercado, y luego a partir de ahí, pues por promoción interna, si estás en una empresa que te puede dar esas oportunidades, puedes derivar en otras cosas. ¿Tú crees que para una persona que es muy buen SDR es efectivo, por ejemplo, para la empresa y para la persona que se cambia el departamento de marketing? Porque muchas veces pasa que pierdes un muy buen SDR y ganas un mal marketing. Buena pregunta. Claro, eso depende. Ahí has dado con la clave. Depende, claro. ¿Cómo se evalúa esto dentro de una empresa? Lo primero es que un problema que tienes es ese, ¿no? Que tú seas buen SDR no significa que vayas a ser un buen manager, o que tú seas buen SDR no significa que vayas a ser un buen tío de marketing, ¿vale? Entonces eso pues se valora un poco la proyección que tú tienes con la empresa, la importancia que hay de montar ese departamento de marketing en la empresa, o sea, se valoran una serie de cosas y se va viendo. Por ejemplo, en el ejemplo que yo te digo es una ex compañera de Personio, y ella pasó al departamento de marketing porque se buscaba a alguien en España que llevara esa parte de marketing, sobre todo de eventos, etc. Y esta persona pues conocía muy bien el producto porque lo había estado vendiendo como SDR, conocía muy bien el mercado español porque es española y he trabajado, y luego a nivel de estudios pues también tenía carrera relacionada con marketing y demás, y era un buen fit para lo que buscaba Personio en aquella época. Y como Personio también buscaba en este tipo de roles promocionar internamente, pues había un buen match. Pero lo que has dicho tú, no siempre que tengas un SDR que es muy bueno te sale rentable que sea otra cosa. De hecho, cuando tú pasas a un SDR y la asciendes, vuelves a tener el mismo problema de antes, de que tienes un agujero ahí. O sea, dices, joder, pues vale, tenía uno que yo me estaba cerrando 25 reuniones cualificadas al mes. Ahora tengo que buscar uno desde cero, entrenarle y ver a ver si me cierra 25 reuniones cualificadas al mes otra vez. Entonces, bueno, claro, es una dicotomía bastante complicada. Bueno, le puedes ofrecer más pasta también. Para que se quede de SDR. Ya, pero luego igual no te sale rentable si le ofreces más pasta. Es complicado, es un tema complicado que no sé si hay fácil solución, la verdad. El tema de personas en general, management de personas es... Lo más complicado, yo ya voy por un par de empresas, lo más complicado en cualquier empresa, y yo creo que muchos founders están de acuerdo conmigo en esto, porque lo he hablado con muchos aquí en Lanzadera, lo más complicado en una empresa es la gestión de las personas, son las personas, sin lugar a dudas. Más complicado que las ventas, que recursos humanos, bueno, recursos humanos es gestión de personas, más complicado que operaciones, más complicado que finanzas, que legal, lo que tú quieras. Lo más complicado es gestionar personas. ¿Por qué? Porque cada puta persona es un mundo, es de su padre y de su madre, tiene una serie de problemas personales, una serie de recorridos y vivencias que tal, y cuantas más personas tienes en una empresa que tienen que trabajar entre ellas y que más conexiones tienen, más complicado se hace todo. Es sin duda lo más difícil, y creo que es algo en lo que nunca se es lo suficientemente bueno. O sea, incluso las mejores personas en el mundo gestionando personas todavía tienen cosas que pueden aprender. Y ojo, yo soy malísimo. O sea, quiero decir, yo tengo mucho que aprender.
Justamente estaba viendo el otro día un vídeo de Bernat Farrero, hablando con la jefa de recursos humanos de Factorial, y le estaba comentando cómo es posible que una empresa de 2.000 empleados comparta la misma visión, cada uno de esos empleados comparta la misma visión, sepa cuál es el objetivo y que todo eso que deriva de los CEOs y del board de la empresa se vaya transmitiendo de manera vertical, ¿no? Y llega el mensaje final. ¿Y cómo crees tú que es? Yo tengo una respuesta, pero... Yo lo poco que he escuchado es establecer muy claro el mensaje, que las personas tengan la visión muy clara de la empresa, que las personas que lideran los equipos también tengan muy claros cuáles son los objetivos y tengan una buena capacidad de comunicación, y no solamente de comunicación, sino de debate, de poder tener un debate con la persona con la que están llevando un tal, y oye, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ver por qué piensas así. Bueno, y que si no piensas como nosotros, pues ya está. Pero... Sí, la respuesta a esto es cultura y comunicación. Cultura, lo que se dice de que las startups tienen y las empresas tienen una cultura, ¿vale? Una cultura propia en la que pues, puedes encajar en la cultura o no encajar. Y luego la comunicación, que es muy importante, la comunicación interna, para que todos estén alineados. Y fíjate, en eso yo tengo dos perspectivas que he aprendido gracias a estar aquí en el ecosistema de Lanzadera. Y gracias a haber estado en startups yo antes, como Personio, ¿no? Entonces Personio, y al igual que Factorial me imagino, se toman muy en serio su cultura, ¿vale? Y los valores y hacen una serie de cosas para reforzar esa cultura de empresa y para que todos estéis alineados, motivados y todos vayáis a una. Pero también cuando entras aquí en Lanzadera, entras en un programa que se llama Calidad Total, ¿vale? Que es el programa principal de Lanzadera, o sea, es de forma obligatoria tienes que hacer, luego hay un montón de formaciones y cosas que puedes llegar a hacer o no hacer, pero Calidad Total, todas las empresas que hayan pasado por Lanzadera y que hayan terminado su estancia en Lanzadera han pasado por Calidad Total. Entonces, en Calidad Total se habla precisamente de esto también y te dicen cómo en el modelo de Mercadona ellos lo hacen, porque Factorial tendrá 2.000 personas, pero Mercadona creo que tiene 102.000 o más de 100.000, o sea, es una puta burrada. ¿Cómo consigues que una cajera de supermercado de Albacete esté igual de alineada que el director de operaciones de un supermercado en Barcelona? Y que cada uno a su nivel, obviamente, porque la cajera igual no tiene que saber lo mismo que el director de operaciones de Barcelona, pero ¿cómo consigues que estén alineados, ¿no? Y en este modelo de Calidad Total te enseñan cómo lo hacen, que es tremendamente interesante, y desde aquí animo a mucha gente a que se haga el programa porque es la hostia. Y sobre todo tiene que ver con comunicación y con lo que ellos llaman el dar, pedir, exigir, que es algo muy interesante, que cualquier persona que esté viendo esto, que haya trabajado en Mercadona... Yo he trabajado en Mercadona. Pues dar, pedir, exigir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay más cosas que te cuentan, pero ahí es donde está el tema. Entonces, llámalo cultura de empresa, llámalo dar, pedir, exigir, llámalo como quieras. Al final, la base de todo esto es establecer una serie de reglas claras, ¿vale? A través de las cuales todos estamos alineados. Si tú no estás alineado por lo que sea con esas reglas, pues estás fuera. Que no pasa nada, o sea, igual no estás alineado con las mías, pero con las de esa empresa sí, ¿vale? Eso, la cultura de las empresas es diferente de una empresa a otra, y las normas y la comunicación también, entonces no hay problema. Pues hablábamos antes de alguien que quiere transicionar a marketing. Tú sabes más que nadie estas peleas que hay internas entre marketing y ventas. Entonces vamos a ir un poco con el tema de inbound versus outbound, un poco también, pues normalmente inbound más relacionado con marketing, un poco el ICP al que nos dirigimos, a ver si se ha descargado algún documento, de alguna forma está interesada en la empresa, y el outbound, una persona no tiene ni idea de quién eres y le tienes que vender. Bueno, no creo que los de outbound en Factorial, cuando hacen outbound, sus clientes no sepan lo que es Factorial a la altura en la que estáis ya, pero normalmente sí. Imagino que el ICP está trabajado, sabes a qué persona te estás dirigiendo, y con todas las herramientas que hay hoy en día, Apollo.io o cosas de estas, base de datos, sabes a quién te estás dirigiendo. Pero vamos a hablar un poco sobre el dilema que hay, el problema que hay entre marketing y ventas. ¿Cómo ves tú todo esto? Porque también has hablado en otros podcasts sobre esto. ¿Qué problema suele surgir? A ver, pues el problema, el debate, yo también sigo unas cuantas páginas de memes de ventas y eso, la parte graciosa también es eso. A ver, todo el mundo, sobre todo en empresas como Factorial, SaaS, software, etc., todo el mundo prefiere tener inbounds a outbounds, ¿vale? ¿Por qué? Por la diferencia intrínseca entre estos dos tipos de leads, ¿vale? Un inbound lead es un lead, una persona que tiene una necesidad y que actúa sobre esa necesidad, ¿no? Entonces, yo quiero comprar una mesa
para ponerla en mi salón, busco por internet 4 proveedores de mesas, contacto con los 4, les pregunto a ver cuáles son las características de la mesa, escojo la que más me gusta y la compro, ¿vale? Yo actúo porque tengo la necesidad de comprar una mesa. Eso es un inbound. Un outbound es, por ejemplo, imagínate que tengo un software de contabilidad que ahorra 2 horas al día a los contables. Yo sé que te puedo ayudar a ti porque tú eres contable, pero tú no estás buscando un software de contabilidad que te ahorra 2 horas al día. Entonces, si bien es cierto que sé que te puedo ayudar, tú no eres consciente de que tienes esa necesidad, o si eres consciente de que la tienes, no estás actuando sobre ella. Entonces, yo voy a atacarte. Entonces, esa es la diferencia entre outbound e inbound. Obviamente, los comerciales en las empresas, los comerciales que se encargan de cerrar clientes, prefieren los inbounds, ¿no? Porque al final te viene un cliente con una necesidad y es mucho más fácil venderle a alguien que tiene una necesidad sobre la que está actuando a venderle a alguien a quien pues quizás no sea consciente de que tiene esa necesidad, aunque tu trabajo es hacer que sea consciente. El tipo de venta también cambia y es más difícil, o sea, una persona que vende sobre outbound, o sea, los procesos de venta de outbound son más difíciles de cerrar que los de inbound, ¿no? Entonces, ¿dónde está el debate ahí entre marketing y ventas? Pues que los de ventas siempre se quejan de que los inbounds no son suficientes y no son de la calidad esperada, ¿vale? Suficientes es que querrían tener más, y de la calidad esperada es que, claro, el problema del inbound es que cualquier persona puede rellenar un puto formulario en internet, ¿vale? Perdona el francés de nuevo. Entonces, el tema es ese, o sea, en un inbound, los inbounds también, os digo, o sea, son anuncios, ¿vale? O sea, es Google Ads, publicidad por Meta, también pueden llegar inbounds por posicionamiento SEO, pueden llegar inbounds por un cartel en la autopista, o sea, hay muchas formas de recibir inbounds, pero normalmente la característica que tienen los inbounds es que cuestan dinero, ¿vale? Los outbound cuestan tiempo, los inbound cuestan dinero, sobre todo, grandes rasgos. Entonces, el problema del inbound es que cualquier persona puede rellenar un formulario o puede llamar a un número creyendo que tiene una necesidad que después no puede tener, no tiene porque no cualifica mucho, o que se piensa que estaba llamando para una cosa que no era. Entonces, el problema de los inbound son la calidad y la cantidad. Y la pelea de ventas y marketing normalmente es esa, de los ventas quieren más cantidad y más calidad, siempre. Y los de marketing, pues, como tiran para su tejado, pues siempre se van a centrar pues, en su calidad y cantidad y la explicarán de la forma que la tengan que explicar. Claro, ellos mientras traigan leads, ¿no? Claro, pero no es mientras traigas leads, o sea, claro. De nuevo, o sea, el propósito de un inbound es que, el propósito de cualquier cosa en ventas es cerrar el cliente, básicamente. No, me refiero al departamento de marketing, o sea, mientras estén llegando leads, ¿no? Claro, pero es que es eso, o sea, mientras lleguen leads, no, o sea, si yo vendo cámaras de vídeo y me llegan leads para comprar lechugas, pues no es mientras lleguen leads, ¿sabes? O sea, mira, no está funcionando esto. Entonces es un poco la pelea que hay, el debate que hay. Y un poco por esa raíz de esta pelea de marketing y ventas surge el nuevo modelo de negocio. Antes, pues podríamos decir que desde 2012, con el libro de Predictable Revenue de Aaron Ross, pues modelo de Salesforce, cómo escalar y todo esto, con SaaS y tal, se ha cambiado a otra transición. Ahora mismo estamos viviendo un poco más un modelo, corrígeme si me equivoco, un poco más HubSpot, ¿no? Un poco más analizar datos, que esté todo bastante bien medido, presupuestos, un poco no tanto escalabilidad de vender o morir, sino un poco vamos a centrarnos, vamos a ver dónde vamos a gastar bien este presupuesto, vamos a analizarlo, vamos a escalar esto que es eficiente, esto lo recortamos. Entonces, un poco cómo está cambiando el mercado, transición de ventas. Pero está muy relacionado con la parte de Predictable Revenue también, ¿eh? O sea, toda esta parte de medir y demás. Pero mira, pues aquí es un poco lo que hablaba yo el otro día con unos amigos, y es cómo está cambiando el mercado. Pues en primicia, os digo lo que está ocurriendo ahora, que es, estamos en la tercera revolución industrial de las ventas. Okay. ¿Vale? La primera revolución industrial empieza desde, pues toda esta parte para mí ocurrió en los años 80-90, procesos de venta consultivos, que son procesos que se hacen por fases, cada fase tienes que cumplir una serie de objetivos y pues de ahí viene un poco la parte de Predictable Revenue, de decir, vale, pues no te vendo porque te caiga simpático y porque me baso en tu urgencia, sí. Te vendo porque estoy siguiendo un proceso paso a paso específico, ¿vale? Okay. La segunda revolución industrial para mí comenzó también 2010-2012
lo que decías tú, con herramientas como HubSpot o herramientas como Salesforce, que lo que hacían era digitalizar todos esos procesos de venta consultivos y te permitían extraer métricas y te permitían pues, predecir mejor las cosas, porque ya no era algo que tenías en un Excel, sino que tenías diferentes herramientas que te automatizaban ciertas tareas, te daban ciertas métricas y demás. Entonces, para mí la segunda es la revolución relacionada con los CRMs y con diferentes casos de uso y features relacionados con los CRMs, ¿vale? A partir de ahí han ido naciendo herramientas para todo lo que tú quieras de ventas, o sea, herramientas más centradas en el inbound, en el outbound, herramientas muy centradas en LinkedIn, en todo. Es que hay herramientas de todo, de ventas, ¿vale? Pero todas esas nacen de esa segunda revolución. Y ahora estamos llegando a la tercera revolución, que te quería preguntar, ¿con qué crees que tiene que ver esa revolución? A ver si lo sabes. Bueno, y si no lo sabes no pasa nada. Yo creo que es el modelo de Winning by Design, ¿no? Un poco lo que están intentando implementar, un modelo de análisis de datos ya meramente basado pues, en Data Visualization, a lo mejor SQL, Power BI, todo esto. Para mí se está más centrado en la segunda, que ojo, las tres revoluciones están ocurriendo a la vez, porque todavía hay gente en España que no tiene ni puta idea de vender, o sea, quiere decir que no están ni en la primera revolución, ¿vale? O sea, que les dices un Apolo, que lo has mencionado tú antes y no saben ni lo que es el Apolo. Sí, o sea, no, para mí la tercera tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? La tercera revolución industrial de ventas tiene que ver con los workflows, ¿vale? De inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora nos está permitiendo que una persona pueda salirse de ese proceso digitalizado paso a paso, a través del cual tú te ves limitado por la herramienta que estás utilizando. O sea, si tú utilizas HubSpot y solo tienes HubSpot, pues solo puedes utilizar las funcionalidades que te da HubSpot. Sí. Entonces, si quieres hacer otra cosa, te jodes, no puedes hacerlo, ¿vale? Y ahora mismo, con la inteligencia artificial, una persona con la suficiente visión como para saber entender cuáles son los workflows que se tiene que montar, puede montárselos él mismo, ¿vale? Con herramientas como Clay o como Genesys AI, que ahora están entrando en España, acaban de levantar una ronda. Tú puedes crear de forma customizada tus propios workflows de ventas, customizados a tu mercado, el tipo de segmento de perfil al que quieres ir, puedes hacer lead scoring, puedes hacer una serie de cosas que antes eran muy sofisticadas de hacer y que solo unas pocas empresas podían hacerlo, y si lo hacían, y ahora cualquier persona puede hacerlo. Estamos en el principio, entonces todavía no es muy accesible para muchas personas, pues a nivel de herramientas, pricing o incluso a nivel de qué es lo que puedes hacer sin necesidad de tener que meter algo de código, ¿vale? Pero estamos empezando en eso. Y esa es la tercera era industrial. De hecho, en la empresa de consultoría, que ahora le estamos cambiando el nombre y es un rebranding y eso, nosotros nos vamos a meter mucho en todo esto, en todo este tipo de workflows, de inteligencia artificial, y cómo se pueden personalizar por cada segmento, por cada industria. O sea, no es lo mismo atacar la industria alimentaria, por ejemplo, y los casos de uso que hay ahí, que pues la industria de vender software, ¿no? Y el tipo de clientes que tienes y demás. Entonces, ya no te tienes que limitar solo a herramientas y ya está, ¿vale? Ya no es el ABC de un SDR de llamas, mail, LinkedIn y tal. Hay muchas más formas de trabajarlo ahora, ¿vale? Se está poniendo de moda una cosa que lo habrá Will también, que son las señales, ¿no? Signals. Las signals, exacto. Cómo trabajar con esas signals, ¿vale? Para poder trabajar con tus clientes. Entonces, bueno, pues todo eso también lo estamos trabajando ahora nosotros y nos estamos metiendo. Un poco también, toda esta fase, por ejemplo, antes a lo mejor tenías a una persona que se encargaba de evaluar prospectos. Es decir, vamos a atacar este mercado, de esta revista, por ejemplo, Forbes 500, sácame empresarios que probablemente sean mi ICP, mi cliente de potencialidad. Entonces, toda esta fase, que es lo que estás hablando con la inteligencia artificial, hay una base de datos como puede ser Apollo.io, que literalmente te pilla todos los datos de LinkedIn, te los pone en una web, creo que hay pues, 15 millones de personas, algo así, en todo el mundo, y tú literalmente scrapeas, los que scrapeas es rascar. Mira, te pongo un ejemplo de un workflow. Vale. Ahora, como se está haciendo es exactamente como dice él. Tú en Apollo.io, pues te buscas la lista de esas empresas, te sacas la persona, el rol, el número de teléfono y el mail y les contactas, ¿vale? Eso es como se está haciendo ahora, eso es en segunda revolución industrial, ¿vale? Ahora en la tercera, imagínate que puedes hacer exactamente lo mismo, pero
puedes automatizar toda la extracción de información, puedes crear mensajes con IA individualizados a cada una de esas personas, porque la IA se lee en la página de LinkedIn y la página web de esa persona, de esa web, ¿vale? Imagínate también, por ejemplo, que quieres crear una campaña muy específica. Imagínate que eres una empresa de abogados, ¿vale? Y derecho mercantil, y trabajas con empresas, tú le vendes a empresas, ¿no? Y tú sabes que tus empresas, una de las necesidades que tienen es que la política de condiciones, aceptar la política de condiciones, Terms and Conditions de su web, tú sabes que el 90% de las empresas lo tienen mal. Y tú sabes los riesgos a los que se acometen si lo siguen teniendo mal. Tú ahora puedes crear un workflow personalizado para poder detectar y scrapear todas las empresas que en Internet tengan esos Terms and Conditions mal y poder hacerles un mensaje personalizado a cada una de esas sobre en qué parte de sus Terms and Conditions específicos están fallando, para poder de forma personalizada decirles cómo les puedes ayudar y obviamente que te sea mucho más fácil venderlo. Es un ejemplo, no sé si se ha entendido bien, pero sí. Tú antes lo que harías es, vale, pues como sé que el 90% de las empresas tienen este problema, pues me voy a poner a llamarlas a todas y vamos a ver qué pasa. Y ahora es mucho más personalizado porque cuando yo te llamo, yo sé en qué estás fallando específicamente tú en tu web. Entonces yo no te llamo y te digo, estás fallando en los Terms and Conditions. Yo te digo, en los Terms and Conditions de tu web, esto y esto está fallando y estás incurriendo en una serie de riesgos que pueden incurrir en multas de entre 15.000 y 30.000 euros. Claro. ¿Estás dispuesto a seguir teniendo esto así en la web? ¿Ves? Y la conversación cambia. O sea, la conversación cambia. Sí. Pues imagínate hacer eso de forma automatizada y rápida. Y un poco por curiosidad, ¿cuál es el tech stack que maneja tu empresa? Nosotros ahora estamos haciendo todo esto con herramientas como Clay. Tenemos Clay, HubSpot y en función del cliente y de la necesidad escogemos, somos agnósticos con las herramientas, o sea, en función del cliente y de la necesidad escogemos unas herramientas u otras. No te recomendamos porque yo sea partner de HubSpot o partner de Apollo y entonces, porque no lo soy, y podríamos serlo, pero no te recomendamos en base a porque a mí me conviene esta herramienta, úsala. Te recomendamos en base a la necesidad que tienes. En el ejemplo que te he comentado, pues por ejemplo yo utilizaría Clay y HubSpot, por ejemplo. Vale, y un poco también por matizar, porque creo que Clay es una herramienta que está revolucionando el mercado. Un poco nos puedes explicar qué es Clay y por qué se diferencia tanto. Por el ejemplo que te acabo de decir. Vale. Clay es una herramienta que lo que pretende, o sea, porque es una herramienta precisamente de workflows. Es una herramienta a través de la cual tú puedes de forma autónoma crear esos workflows específicos y conectar tus diferentes herramientas para poder hacer eso. Es como un Zapier de ventas para gente de ventas. O sea, es eso. Y una persona que quiera aprender Clay se puede literalmente meter en la página, tienen cursos, tienen... Sí, tienen cursos, tienen formaciones, puedes hablar con nosotros que te enseñamos también. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Y bueno, ya para pasar a la siguiente fase, yo creo que es hora de que nos expliques un poco qué es Sales Scaling, a qué os dedicáis. Creo que hasta el momento no lo habéis hecho. No nos has explicado a qué os dedicáis, un poco cómo surge esta idea. Bueno, Salescaling son ahora mismo, como decía, dos empresas. Por un lado es una empresa de software. La empresa de software es un software con inteligencia artificial también. Nosotros estamos en esa ola de workflows y de IA y de datos y demás. Y al final Salescaling es una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es extraer la información principal de cualquier fase de tu proceso de ventas, o sea, de tus llamadas telefónicas, de tus llamadas de videoconferencia, de tus mails, de internet, de tu CRM, de todas tus herramientas de prospección. Y lo que hace es extraer esa información de todo lo que tenga que ver contigo como comercial y de tus clientes, sintetizarlo, ¿vale? Analizarlo, sintetizarlo y sacarte una cosa que son lo que llamamos reportes holísticos. Los reportes holísticos son reportes en los cuales permitimos dar una visualización nunca antes vista a los managers de ventas sobre qué es lo que está ocurriendo en ventas en su negocio. Tú piensas que ahora mismo, en esta segunda revolución industrial, la visibilidad que tiene una empresa para tomar decisiones sobre ventas, sobre todo se basa en los datos que tiene en el CRM. Y los datos que hay en el CRM ahora mismo, ¿quiénes los meten? Manualmente personas, los meten los account executives. Sí.
¿Qué ocurre? Una account executive que mete datos manualmente, primero como persona se puede llegar a equivocar, los puede llegar a no meter, los mete a destiempo, 5 account executives diferentes pueden meterlos de 5 formas diferentes, en 5 momentos diferentes, o sea, no hay ningún tipo de orden para eso, ¿no? Y luego también que vas a tener a tus account executives metiendo datos todo el día y que no vendan, o les vas a decir que metan los datos suficientes. Claro, pero los datos suficientes no son suficientes, ¿no? Porque al final, ¿tú qué decisiones vas a tomar si no tienes esa visibilidad de todo lo que está ocurriendo en ventas? No tiene sentido. Nosotros analizamos todas las conversaciones, todo lo que ocurre absolutamente en ese proceso de ventas y te damos esos datos y esa visibilidad de lo que está realmente ocurriendo en tu proceso de ventas sin ningún tipo de interacción humana. Te damos la verdad y te la analizamos. Y luego además tenemos muchos features que, por ejemplo, ayudan a los managers de ventas a que sin necesidad de que se metan en todas las reuniones que tiene su equipo, de hecho no se tienen por qué meter en ninguna, puedan dar feedback específico sobre tú como comercial en qué estás fallando, ¿vale? Y tú como comercial, nuestra herramienta te da feedback específico de qué es lo que tienes que hacer para mejorar también, ¿vale? Y muchas cosas más. Eso es Self-Scaling Software, ¿vale? Que se va a quedar llamándose Self-Scaling. Y luego en la otra empresa, la empresa de consultoría, que todavía no hemos escogido un nombre, para cuando veáis el vídeo ya habrá un nombre, vendemos diferentes servicios. Tenemos una empresa de consultoría, un servicio el que vendemos es de consultoría. En los servicios de consultoría montamos procesos de venta 100% prácticos en empresas. Esto que hemos estado hablando de Clay, yo te lo puedo montar en tu empresa, ¿vale? O de diferentes tipos de cosas, procesos de outbound, venta consultiva, lo que sea. Tenemos otro servicio que es el de Sales Enablement, que es el acompañamiento para empresas que ya saben lo que están haciendo. Te acompañamos para hacer que tu equipo mejore en ciertas cosas. Por ejemplo, si tu equipo de SDRs está fallando en las llamadas telefónicas, te ponemos a alguien que te ayuda a que mejores en esas llamadas telefónicas. Y el tercer servicio, que es el servicio de servicios de SDR, por así decirlo, o de generación de reuniones. Nosotros tenemos un equipo de SDRs in-house que generan esas reuniones, te las generan por ti y demás. También tenemos parte de marketing, que trabajamos con empresas en temas de paid media y bueno, más servicios. O sea, cualquier necesidad que tengáis de ventas lo podemos hablar. Por una parte consultoría, por otra parte producto. Efectivamente, una empresa es más de producto y de software y la otra es una empresa de consultoría y servicios, sí. Eso es. ¿Levantaste ronda? ¿Hiciste bootstrapping? ¿Cómo fue? En la empresa de consultoría de servicios, perdón, en la empresa de software, perdón, sí. Estamos ahora mismo en ronda. Cuando subas el vídeo ya no estaremos en ronda. Sí, seguro, además, porque vamos por la mitad de la ronda ya y estamos cerrando ya los últimos tickets. Vale. Entonces, bueno, espero, toco madera. A ver si ahora me he gafado y sí, estamos en una ronda de 200.000, tenemos ya 85.000 levantados, aunque estoy cerrando un ticket ya de 25.000 más y probablemente la semana que viene, esta que viene ahora ya estamos cerrándola porque voy a un foro en el que ya me han dicho que si todo va bien en ese foro tenemos entre 50 y 70, bueno, da igual el caso es ese. Entonces, sí, estamos en la de software, estamos en ronda y la empresa de consultoría es súper rentable, o sea, no necesita claro. Y te iba a preguntar un poco por curiosidad propia, ¿cuánto suele durar una ronda? ¿Cómo se dictamina? A ver, esto depende de a quién le preguntes. Yo, lo primero es que yo no soy un referente en rondas porque esta es mi primera ronda de toda mi vida y además yo de lo que te puedo hablar es de mi experiencia en esta ronda porque lo que sí que creo que es que he aprendido muchísimo porque me he dado unas hostias tremendas. Yo cuando abro una ronda en la que digo que mi empresa vale 4 millones y quiero levantar 600.000 euros, ¿vale? Y esto probablemente antes del año 2022, o sea, antes del año de la crisis de las startups, de la época de los layoffs, pues esto era perfectamente normal para una empresa como la mía, con IA, con el mercado al que atacamos, que es un mercado súper amplio, súper atractivo, y era perfectamente normal, ¿vale? Pero lo que me he dado cuenta es que en la ronda en la que estamos, debería de haber empezado hablando con Business Angels y lo que hice fue empezar hablando con fondos. Y para la fase en la que estamos ahora mismo, con las métricas que tenemos y demás, debería de haber sido al revés. Debería de haber empezado haciendo una ronda de Business Angels.